y vamos a orar al Señor con la alegría de este reencuentro después de 15 días. Señor, queremos darte gracias de poder reencontrarnos esta noche para seguir estudiando tu palabra. Pedimos que hables a nuestros corazones hoy. Gracias por los hermanos que han memorizado. Gracias por las personas que se están agregando a nuestro estudio. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nuestros corazones se sienten unidos como familia en el amor de Cristo Jesús. Es una alegría saludarnos y dedicar juntos estos minutos para leer tu palabra y aprender de ti. Necesitamos tu bendición para hacerlo y por eso elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a compartir la pantalla para un rápido repaso del tema que nos está ocupando esta semana. La verdad, en base a Romanos capítulo 6, intentando recordar que no tenemos que depender de las emociones. Ellas no son confiables. Romanos 6 nos ayuda a entender esas emociones confusas al hablar de una realidad espiritual, de la posición que tenemos en Cristo. Más allá de cómo yo me pueda sentir, la Biblia afirma ciertas verdades que nosotros hoy tenemos que tener bien presentes en nuestros corazones. Entonces, bajo estos tres apartados, saber, considerar y presentar u ofrecer, se nos ha dividido esta lección en estos puntos tan claros. Cuando hicimos el repaso de la semana pasada, miramos, voy a silenciar mi teléfono porque lo dejé y están entrando WhatsApp de distintas partes del mundo y de la familia. Muy bien. Hicimos una breve reseña en relación a los temas generales que Pablo toca en la epístola a los romanos. Vuelvo a recordar que la epístola a los romanos es llamada el Evangelio según San Pablo. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Romanos se podría considerar el 5º evangelio, no porque relata la vida de Jesús como lo hacen los otros, pero sí porque explica las profundas verdades del evangelio de Jesucristo. Y en este apartado del capítulo 3 al capítulo 5, él habla de la sustitución. El Señor murió por mí. En el capítulo 6 al 8, que es el tema que nos ocupa la semana pasada y esta, tiene que ver más con la identificación. Yo morí con Él. Yo he muerto con Cristo. Él murió por mis pecados y Él, Cristo, murió al pecado. Entonces, en el sentido de que Él dio su vida en la cruz del Calvario y que nosotros estábamos con Él también espiritualmente hablando, porque en forma literal nosotros todavía no existíamos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni los abuelos. 2000 años atrás el Señor murió en la cruz del Calvario. Pero así como la Biblia habla de que en Abraham, por ejemplo, que entregó los diezmos a Melquisedec, se habla de que toda su descendencia estaba ofreciendo también ese tributo. De la misma manera, Dios nos considera en Cristo, en su muerte estábamos nosotros muriendo. Él pagó la pena del pecado y Él destruyó el poder del pecado. Es decir, que ahora hay recursos para que nosotros podamos asumir una vida de triunfo y de victoria. También se habla en el capítulo 5 de justificación, es decir, justicia atribuida. Dios la pone en nuestra cuenta.
Nosotros éramos delincuentes merecedores de la condena, pero la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Y eso se transforma en una experiencia de santificación, justicia impartida, hecha parte de mi vida. Y ahora a los creyentes ya no se les llama pecadores, se les llama santos. El ejemplo más claro lo tenemos en la epístola a los Corintios, una iglesia con problemas de pecado, de luchas internas, de problemas de relaciones, pero que son llamados santos. Y agrega Pablo, llamados a ser santos. Así que era una santificación posicional que ellos tenían que hacer práctica. Y como ellos, nosotros también. Somos santos, llamados a ser santos. Luego también se nos habla de que hemos sido salvados por su muerte, también somos salvados por su vida. Así que entonces tenemos que saber que los creyentes hemos muerto al pecado, ya no vivimos en él, y que hay algunas palabras o conceptos que se repiten en todo ese párrafo que ya hoy no vamos a leer. Fuimos unidos a Cristo, que morimos y resucitamos con Él y que como consecuencia de esa realidad espiritual maravillosa de la que Pablo nos informa en Romanos, en todos estos capítulos, pero de una manera muy clara y específica, en este capítulo 6, el pecado pierde su poder en la experiencia diaria del cristiano. Así que eso es lo que tengo que saber, que mi viejo hombre, mi viejo ser, fue crucificado con Cristo y que ahora el pecado no tiene poder sobre mí. Ya no soy más esclavo del pecado. ¿Qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios? Bueno, la diferencia entre saber y considerar es el hecho de hacerlo práctico, de aplicarlo, porque Dios me lo ha dado por gracia. Este es un regalo de la gracia de Dios. Pero claro, yo lo tengo que entender, lo tengo que considerar, tengo que aplicarlo a mi vida, porque si yo creo que nada ha cambiado, nada cambiará. Al considerarme muerto al pecado y vivo para Dios, paso de la teoría a la práctica. Estoy diciendo, lo creo, es cierto, Dios me dice que es así y eso refleja un cambio de mentalidad, verme como Dios me ve. Últimamente han surgido algunas canciones en el ámbito evangélico, algunas de ellas las cantamos en la Iglesia Revive, donde se dice precisamente: yo soy lo que Dios dice que soy. Ya no soy esclavo, ahora soy un hijo. Ya no soy un pecador, ahora soy un santo. Soy lo que tú dices que soy. Y eso lo tengo que creer, lo tengo que aplicar. Ese conocimiento demanda fe de mi parte, porque es una información bíblica que me transmite la palabra de Dios y que yo tengo que aceptar y creer. Yo no puedo hacer nada por esto. Yo no puedo colaborar para esto. Como consecuencia de esto, voy a vivir una vida diferente. Como consecuencia de ya no verme como un mendigo, como verme como un esclavo o verme como un soldado vencido, ahora me doy cuenta que estoy del lado de la victoria. Me doy cuenta que la obra que Cristo hizo por mí no solo tiene repercusiones para la eternidad, tiene repercusiones prácticas en mi vida diaria. Alguna vez os he contado que una amada hermana que ya está con el Señor en Argentina, cuando fundamos la iglesia Mendoza Norte, doña Emilia se llamaba ella, me decía: don Walter, es cierto que Dios nos da vida eterna, es cierto, y está bien que usted lo predique, pero por favor, dígale a la gente
que Dios nos cambia la vida ahora, aquí, en nuestro presente. Claro, su vida había cambiado. Antes de conocer al Señor vivían con temores, con diablos, con temor al demonio. Venían estos sanadores o personas que venían a liberar la casa de espíritus raros y le echaban cosas y limpiaban. Vivían atados al temor de las maldiciones de otras personas, en fin. Y cuando Cristo entró en su casa y en su vida, todo eso cambió. La paz del Señor, la presencia del Señor, la relación con sus hijos, todo fue transformado. Y justamente esto que estamos estudiando esta semana, estas semanas, forma parte de esa realidad. No estamos hablando ahora de el más allá, estamos hablando del ahora, del presente, de mi posición en Cristo por fe, aunque no lo sienta. Y a veces no lo siento porque puedo pasar por una depresión, puedo tener ansiedad, puedo sufrir una enfermedad emocional, que hoy la gente se enferma emocionalmente por el estrés, por el trabajo, por las circunstancias difíciles de la vida. Hay muchas razones por las que podemos a veces no sentirnos, pero aquí no se trata de sentir, se trata de creer y apropiarnos de una realidad de la que Pablo nos habla en Romanos capítulo 6. Y esto tiene que ver con aceptar la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva persona que soy. Por lo tanto, cuando alguien dice no me siento como una persona nueva, debe preguntarse, ¿qué es más confiable? ¿Lo que yo siento o lo que Dios dice en su palabra? ¿En verdad se considera muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Cómo afectaría su vida si dice en la mañana, a mediodía y en la tarde, me considero muerto al pecado y vivo para Dios, aún en los momentos cuando no lo siento? Y entonces entramos en este quinto punto que tiene que ver con el tercer apartado. El tercer apartado. El primero era saber, conocer. El segundo apartado era considerar. Y el tercer apartado es presentarse u ofrecerse. Presentarse es la palabra que usa la Reina Valera 60. Ofrecerse la usa la Nueva Versión Internacional. Y en estos versículos, capítulo 6 de Romanos, versículos 12 al 14, dice, por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal para obedecerlo en sus malos deseos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que estos tres versículos, 12, 13 y 14, hablan de una batalla para mi alma, para tu alma. ¿Permitirás que los malos deseos del pecado reinen en tu vida o hay otra alternativa? ¿Cuáles son las dos alternativas para el creyente según el verso 13? Presentar mi cuerpo al pecado o presentar mi cuerpo a Dios como un instrumento de justicia. Para entender este versículo 12, es preciso darnos cuenta de que Pablo ha estado hablando hasta ahora de la situación legal del creyente frente al pecado. El pecado ha sido destronado, ya no es Señor, su dominio ha sido abolido. Al estar crucificados con Cristo, el cuerpo de pecado, nuestro cuerpo mortal, que sirve de caja de resonancia al pecado, que todavía anida en nuestro interior,
ha quedado destituido de su derecho a gobernar nuestra conducta. Vuelvo a repetir esta frase. El pecado en mi cuerpo, que le sirve de caja de resonancia porque todavía retumba allí el pecado en esta vieja naturaleza que se enfada, que tiene ira, que reacciona, que tiene malos deseos, que es tentada por el mundo, la carne y el diablo, ¿no es cierto? Entonces mi cuerpo es un elemento del que Satanás sabe tirar para que el pecado encuentre respuesta en él. Pero en él el pecado ha quedado destituido. No tiene derecho a gobernar mi conducta. Por eso Pablo exhorta en el verso 12 a que los creyentes no se dejen dominar, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal. No le tenemos que servir con los deseos para lo malo. Santiago usa la palabra concupiscencia, que es una palabra bíblica completamente ajena a nuestro vocabulario habitual, pero que es muy rica en su significado. La concupiscencia son las malas inclinaciones, mi deseo hacia lo malo que anida todavía en mi interior. Pues ese pecado ha perdido su derecho sobre mí. Supongamos, con una comparación muy simple, que un general del ejército ha sido degradado y destituido de su cargo porque faltó a las normas de la milicia. Él puede dar órdenes a los soldados, pero en realidad no tiene derecho a darlas ni a ser obedecido. Es un general destituido. Hay que obedecer al general que le sustituye, que ahora gobierna o tiene autoridad en su lugar, de forma que si hay un soldado que le sigue dando obediencia y servicio al general destituido, está obrando mal, porque no tiene por qué obedecerle a él. Ahora tiene un nuevo general. Ahora Pablo, o la lección nos hace una pregunta: ¿cuáles son los miembros que debemos presentar? Versículo 13, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, estamos hablando de todo el cuerpo, ¿vale? De todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo, y también de la parte no material, la mente, mis emociones, los ojos, la lengua, las manos, el corazón. La ilustración que hemos utilizado, es probable que algo parecido estuviese en la mente de Pablo, porque en este versículo 13 él habla de esto: no presentéis, no obedezcáis, no dejéis que el pecado use vuestros miembros como armas de iniquidad, sino que vuestros miembros sean presentados a Dios como vivos de entre los muertos, como instrumentos de justicia. Nos dicen un comentarista que se cita en distintos lugares, no vamos a detenernos con esto, que en las ciudades antiguas, lo primero que hacía un simple ciudadano convertido en señor, es decir, era una persona normal y por circunstancias de la vida recibía autoridad, era proveerse de una guardia armada que sostuviera el territorio en el que dominaba. Del mismo modo, el pecado desearía que los miembros de nuestro cuerpo fueran como armas puestas a su disposición, armas destinadas a hacer prevalecer la injusticia en el ser humano, que es el teatro del combate. Pero los cristianos, como seres vivos arrancados de la muerte, debemos entregarnos a Dios, poner a su servicio los miembros de nuestro cuerpo como armas que se emplean de una manera santa. Por eso aquí se nos manda hacer un alto nuevamente. Medite en algunas ocasiones cuando usted ha presentado
algunos miembros de su cuerpo al pecado. Y yo creo que todos podemos guardar recuerdos de fracaso, de tristeza, cuando mis manos, mi lengua, mis ojos han sido instrumentos que el pecado ha utilizado para mi daño personal y para daño de otras personas. Y aquí se nos llama a apuntar en una hoja aparte maneras específicas de cómo desea ofrecer los mismos miembros como instrumentos de justicia. Es decir, si usé mis ojos de una manera incorrecta, ahora los voy a usar de una manera correcta. Si usé mi lengua para criticar, para murmurar, para hablar mal de otras personas, ahora voy a usar mi lengua para edificar, para bendecir, para alentar. Si utilicé mis manos para llevar a cabo alguna cosa pecaminosa, ahora la voy a usar en función de servir a Dios con ellas. Entonces, de esta manera nos vamos a presentar. La palabra presentar o presentaos aparece 5 veces en esta sección. En el versículo 13, que ya hemos leído, la repetirá en el versículo 16 y luego también en el versículo 19, hablando de ofrecerse, de presentarnos nosotros mismos a Dios. Y este presentarse significa someterse, ofrecerse en sacrificio. Y es la misma idea de Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Romanos 12, el cuerpo del creyente se presenta en sacrificio vivo para la gloria de Dios, porque los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Tal vez el Señor pueda pedir a alguno que llegue a dar su vida por él. Oramos por la iglesia perseguida y hermanos que están dando su vida por el testimonio en algunos países del mundo en este momento. Y es probable que sea un sacrificio de muerte y ellos recibirán la recompensa merecida. Pero a nosotros, que no somos llamados a morir por Cristo, se nos pide que vivamos para Cristo. Y entonces, ¿cómo debo presentarme? En un acto voluntario basado en el conocimiento que tenemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es un acto inteligente, no es una decisión impulsiva de un momento de experiencia emocional. Es importante tomar en cuenta los verbos que utiliza Pablo en estos versículos, cuando él dice, en una traducción que sería literal, no permita que el pecado reine constantemente en su cuerpo mortal, de manera que obedezca constantemente sus deseos. Tampoco presente constantemente los miembros de su cuerpo como armas o instrumentos de injusticias al pecado, sino que una vez por todas preséntese usted mismo a Dios. Esa rendición de una vez por todas es la que Pablo describe en Romanos 12:1. Debe haber en la vida del creyente esa rendición definitiva y completa. A veces es el momento del bautismo. Para algunas personas es el momento del bautismo, de hacer público el cambio de vida y de contar lo que Cristo es para ellos. Para otros no ha sido el momento del bautismo, ha sido antes de eso. Antes de decir bautizarnos, hemos entendido que Dios esperaba una rendición completa. Ahora, esto no quiere decir que no puede haber pasos de rendición después del bautismo o después de ese acto de entrega de una vez por todas. Yo personalmente me reentrego a Dios muchas veces en mi vida. Lo hice siendo un jovencito y luego en distintos momentos de mi vida
volví a consagrar mi vida al Señor. Y hay ocasiones en que lo sigo haciendo, tal vez emocionado y quebrantado por un hermoso tiempo de alabanza, por una canción que ha tocado mi corazón o por un mensaje que ha tocado la fibra de mi alma. Vuelvo en mi corazón a decir, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, cuenta contigo. Entre más andemos con Cristo, más íntima será nuestra comunión. Pero no puede haber pasos después sin ese primer paso. Por eso hay una presentación de una vez donde me rindo al Señor y luego continúo rindiéndome diariamente a Él. Yo esta mañana me he levantado. Lo primero que hago cada mañana, y algunas veces se lo he contado, es venir a este lugar, encender el ordenador porque utilizo Biblias y comentarios y el devocional que ya todos creo que conocéis, volver a empezar. Y vengo aquí a tener mi tiempo a solas con el Señor, con el mate, que ya me lo preparé en la cocina. Me traigo el mate y cuántas veces en la mañana lo primero que hago es decir, Señor, aquí estoy, vengo a tu presencia. Y no te invito a que vengas porque tú me estabas esperando a mí antes. Tú me estás esperando a mí. Simplemente vengo a presentarme y a decirte, mi vida es tuya, mi cuerpo es tuyo, mi tiempo es tuyo, mi familia es tuya. Quiero vivir este día para tu gloria. Y amados, cuando yo me presento así, comienzo el día de una manera muy bendecida, porque estoy diciendo, Señor, mi cuerpo es un instrumento para ti, un arma de Dios. Dios quiere usar los miembros del cuerpo como instrumentos para la edificación de su reino y como armas para luchar contra el enemigo. Porque la Biblia me habla de personas que permitieron que Dios tomara sus cuerpos y los usara para cumplir sus propósitos. Dios usó la vara en la mano de Moisés y conquistó Egipto. Usó la honda en la mano de David para derrotar a los filisteos, al gigante. Usó la boca y la lengua de los profetas, los pies de Pablo, que lo llevaron de ciudad en ciudad mientras predicaba el Evangelio. Los ojos de Juan vieron las visiones del Apocalipsis y sus manos la plasmaron por escrito. ¡Qué cosa extraordinaria! Pero también hay personas en la Biblia que dejaron que sus miembros fueran usados con fines pecaminosos. David, por ejemplo, dejó que sus ojos codiciaran la esposa de un vecino y luego su mente ideó un plan maligno y su mano firmó una orden cobarde para que el esposo de esa mujer que había quedado embarazada fuera asesinado. Y cuando vamos al Salmo 51, vamos a ver que todo su cuerpo fue afectado por el pecado. No lo vamos a leer porque el tiempo nos gana. Pero sus ojos en el verso 3, su mente en el verso 6, sus oídos en el verso 8, su corazón en el versículo 10 y sus labios y la boca en el versículo 14 y 15. Por eso no nos asombra que David haya orado por una limpieza completa. Dice el versículo 1 y 2 del Salmo 51, ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que esto es lo hermoso, que hay perdón, hay restauración. El verso 16 nos da dos alternativas. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis vosotros mismos a alguien como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea como siervos del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Entonces, esas dos alternativas, ¿cuáles son? Obedecer al pecado para muerte u obedecer a Dios y presentarme para la justicia suya. Entonces, ¿somos esclavos o libres? Bueno, somos esclavos de la justicia. Somos esclavos de la justicia.
Al contrario de la opinión popular, la libertad absoluta no existe. Siempre estaremos bajo la autoridad de un dueño. Es imposible librarse de la esclavitud del pecado sin antes someterse a una esclavitud más alta. Para ser libres es necesario someterse como esclavo a la justicia. La única libertad que tenemos es decidir a quién vamos a someternos. Cuando yo me someto a la obediencia, vivo libre del poder del pecado. El versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de enseñanza que os hemos transmitido. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La ilustración del amo y el siervo es obvia. Aquello a lo que yo me someta va a ser mi amo. Antes de ser salvo era esclavo del pecado. Ahora que pertenezco a Cristo, soy librado de la antigua esclavitud y soy siervo hecho de Cristo. Y esa es la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. El versículo 19, en términos humanos, dice, por la debilidad de vuestra naturaleza humana os digo esto, del mismo modo que para practicar la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la maldad, así ahora para vivir en santidad presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este versículo sugiere que el creyente debe ser tan entusiasta en presentarse al Señor como lo fue en presentarse al pecado. Un amigo me dijo una vez, quiero ser tan buen santo como fui pecador. Yo entendí lo que quería decir, porque en su día de inconverso, casi podía decir como Pablo, era el primero de los pecadores. La persona no salva, es libre acerca de la justicia de Cristo, aunque está bajo condenación. El verso 20 dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Es decir, a la justicia que Cristo nos trae ahora, no a la justicia final, la que responderemos ante el tribunal de Cristo, porque a Él vamos a tener que responder, todos vamos a ser juzgados. Pero el pecado que le domina le esclaviza de tal manera que cada vez le es más difícil hacer lo bueno. Y es un ejemplo de esto en el hijo pródigo. Cuando estaba en el hogar deseaba ser libre y dejó el hogar para encontrarse a sí mismo y gozarse, pero su rebelión solo le hundió más en la esclavitud. Era esclavo de malos deseos, esclavo de malas obras y al fin, literalmente, llegó a ser un esclavo apacentando cerdos. Pensó hallarse a sí mismo y se perdió. Pensó en libertad y se convirtió en el peor esclavo. Pero cuando regresó al hogar y se presentó a su padre, encontró la verdadera libertad. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo vistió y lo recibió como hijo, pero luego del festejo, aunque el Señor no lo cuenta en su parábola, al día siguiente se levantó y se fue a trabajar. Seguramente que lo hizo. ¿Cuáles son los dos resultados mencionados en los versículos 21, 22 y 23? Dice allí, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque su fin es muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los dos resultados mencionados en los siguientes versículos es que la muerte es el fruto del pecado, pero la santificación y la vida eterna es el fruto adecuado de presentarnos al Señor, de haber sido hechos siervos de Dios, esclavos de Dios.
Nuestro fruto es la santificación. ¡Qué hermosura! ¿Eh? ¡Qué hermoso! Nuestro fruto es la santificación. Aquel que sirve a un amo puede esperar recibir salario. El pecado paga con la muerte. Dios también paga. ¿Con qué? Con santidad y vida eterna, amados hermanos. ¡Qué maravilla! En la vida anterior llevamos fruto del cual nos avergonzamos. En la nueva vida en Cristo producimos fruto que glorifica a Dios y trae gozo a nuestras vidas. Usamos generalmente el versículo 23 con referencia a los perdidos, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se aplica, pero tiene una advertencia para los salvos. Porque más tarde, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, se nos habla de que hay pecado de muerte. Y en Primera Corintios 11, Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sansón, por ejemplo, no quiso someterse a Dios, sino que presentó su cuerpo a los deseos de la carne. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte. Si el creyente rehúsa rendir su cuerpo al Señor, pero usa sus miembros para fines pecaminosos, está en peligro de ser disciplinado por el Padre Celestial. Y esa disciplina puede llegar incluso a la muerte. Ahora, estas tres enseñanzas, saber, considerar y presentar, deben ser atendidas cada día de nuestra vida. Saber que has sido crucificado con Cristo y que estás muerto al pecado. Considerar que este hecho es real en tu propia vida. Presentar tu cuerpo al Señor para ser usado para su gloria. Y ahora que sabes estas verdades, considéralas ciertas en tu vida y luego preséntate tú mismo a Dios. Un breve repaso ya para concluir. Saber que al recibir a Cristo, el hombre viejo murió y resucitó una persona nueva. Considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Si no, el pecado seguirá dominando nuestra vida. Adopta una nueva mentalidad en cuanto a quiénes somos, a quién eres. Considerar significa creer que lo que Dios dice es cierto, aun cuando no lo sintamos. Presentar u ofrecer los miembros de nuestros cuerpos a Dios y no al pecado. Nos toca decidir a qué serviremos, al pecado o a la justicia mediante la obediencia. Nuestra oración, Señor, tú sabes que todavía lucho con el pecado y a veces dudo que sea posible vencerlo. Aunque no entiendo todo, por fe declaro que soy muerto al pecado, que no tengo que hacer caso a ello. Considero que soy nuevo, aun cuando no me siento así. Lo acepto por fe, porque tú me dices que es verdad. Dios, yo te ofrezco todo mi ser. Te doy mis manos, mi boca, mis pies, mis oídos y sobre todo mi mente. Decido someterme a ti momento tras momento. Qué preciosa oración. A mí me encantan las oraciones escritas. Ya sabéis que cada día en mi devocional escribo una oración y os la comparto. Y esta es muy bonita porque profundiza en el tema que nos ha estado ocupando. Los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. Si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no la sea, pues es una descripción falsa. Puede haber momentos donde no te sientas una persona nueva, especialmente si has cometido un pecado. Cuando el creyente peca, cuando el creyente no obedece, cuando el creyente no anda en santidad, en comunión, no lee la Biblia, no ora, no asiste a la iglesia, hombre, no se va a sentir como una persona nueva, pero no es que no lo sea.
Es un hijo, pero que está disciplinado, como cuando mi relación con mi papá no está correcta porque mi padre me ha tenido que castigar. La verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Claro que sí. Esa es la verdadera libertad. Una decisión que tomo entendiendo que no puede haber nada mejor que vivir en dependencia del Señor. Desde el día de la creación, desde que nuestros primeros padres en el huerto del Edén decidieron desobedecer, perdieron la libertad completa. Un día la vamos a volver a experimentar ya con Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero aquí, sobre la tierra, o somos siervos de Dios o somos siervos del diablo. O vivimos en obediencia a Dios o vivimos en obediencia a Satanás. No hay término medio. No hay una zona libre. O se está con el Señor o se está en contra del Señor. Y Jesús lo dejó esto muy claro. Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Amén. Otra frase verdadera. Tenemos allí en nuestro costado, es cuestión de la mentalidad que tiene. Uno puede saber todo sobre la vida nueva, pero pero hasta que considera que es cierto, seguirá viviendo lo mismo que antes. Es decir, yo tengo toda la información, pero si no lo digo, no la hago mía y la creo, voy a seguir viviendo en derrota. Hay muchos que creen todo lo correcto, pero viven como si fuera mentira. Este hombre ha alineado su mentalidad con lo que Dios dice. Se considera muerto al pecado y vivo para Dios, aun cuando sus emociones le dicen lo contrario. Decide presentarse cada parte de su cuerpo a Dios momento tras momento. Y ahí lo tenemos, ya no con la cabeza inclinada, sino con la cabeza alzada, caminando, no derrotado, no frustrado, no vencido, sino con una sonrisa en el gozo de la comunión y de la vida cristiana plena que Jesús ganó para nosotros. Como veis, nuestro texto es el mismo porque la clase se ha forzosamente tenido que dividir en dos, pero creo que ha valido la pena hacerlo. Así que espero que haya sido de mucha bendición para vuestras vidas. Para mí ha sido una delicia prepararla y compartirla con vosotros. Que el Señor añada su más rica bendición.